Bienvenidos. Hoy vamos a darle una mirada detallada al Dow Jones 30, en un momento bien particular, mediados de octubre de 2025. Sí, un momento de tensión, diría yo. Exacto. El índice estaba ahí coqueteando con máximos históricos, cerca de los 46.714 puntos. Pero, bueno, algo no cuadraba del todo, ¿no? Ujú. Había señales raras bajo la superficie. Justo. Nos basamos en varias fuentes, principalmente un video que hace un análisis muy a fondo. Compara la visión técnica, digamos humana, con un algoritmo predictivo. Y todo esto en un contexto súper extraño, con el gobierno de Estados Unidos parcialmente cerrado. O sea, sin datos económicos oficiales. Claro, eso complica todo. Así que la idea hoy es intentar descifrar estas señales que parecen contradecirse. Vamos a desmenuzar esto. Perfecto. Porque fíjate, la contradicción era evidente. Por un lado, el mercado en las nubes. Pero por otro lado, alertas económicas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, una fuente mencionaba algo llamativo. China frenando de golpe las compras de soja estadounidense. Eso no es menor. No, para nada. Y otra describía problemas serios en el sector automotor de Estados Unidos. Inventarios por las nubes, concesionarios con el agua al cuello financieramente. Y súmale lo del cierre del gobierno, como decías. Sin datos frescos, ¿cómo lees la economía real? Es complicado. Totalmente. De hecho, una fuente sugería, y es interesante pensarlo, si esta falta de noticias, de datos duros, no habrá inflado un poco el mercado por FOMO. Ya sabes, el miedo a quedarse fuera. Claro, como diciendo, bueno, no hay malas noticias oficiales, sigamos comprando. Es una posibilidad, quizás ignorando esos problemas de fondo. Y justo ahí entra el choque central que vemos en el material. La visión técnica, humana, versus una herramienta cuantitativa, un algoritmo. El famoso calculador de Milton, lo llaman. Este algoritmo daba una probabilidad altísima, un 89%, de que el mercado subiera el 15 de octubre. 89%. Es muchísimo. Pero el analista del video, el humano, no lo veía tan claro, ¿verdad? Para nada. Él le daba mucho más peso a lo que había pasado el día anterior, el 14 de octubre. ¿Qué pasó ese día? Pues hubo una volatilidad tremenda y sobre todo una liquidación muy fuerte justo al cierre. El MOC, el Market on Close. Ah, las órdenes de venta masivas al final del día. Exacto. Y lo fascinante es cómo lo interpreta este analista. Él ve esa venta como una señal bajista muy potente. Probablemente venta institucional, ¿sabes? Entiendo. O sea, los grandes vendiendo. Eso sugiere. Vio cómo el precio intentó recuperarse durante el día, pero lo rechazaron con fuerza al final. Y eso, claro, choca de frente con el 89% de optimismo del algoritmo. Además, este analista identificó un nivel de soporte, uno que se repetía, cerca de los 45.707 puntos. Lo describía casi como un imán técnico. Ajá, que atraía al precio una y otra vez. Por eso mismo, él como que descartaba los niveles extremos que predecía el algoritmo para el día siguiente, tanto los muy altos como los muy bajos. Se fiaba más de la acción reciente del precio. Exacto. Y de que en gráficos de corto plazo, de una hora por ejemplo, el precio ya se había metido por debajo de medias móviles importantes como la EMA 50. Ujú, la media exponencial de 50 periodos. Una referencia clave a corto plazo. Ahí es donde la cosa se ponía interesante para él. Anticipaba un rango de movimiento mucho más acotado para el día siguiente, no esas predicciones tan amplias del algoritmo. ¿Y si conectamos esto con otros indicadores técnicos que se mencionan? Bueno, las señales de advertencia se iban sumando. A ver, Hablan de divergencias negativas en el MACD. O sea, el precio subía, pero el impulso, la fuerza detrás, disminuía. señal de agotamiento, digamos. Exacto. También el indicador parabólico SAR ya estaba en negativo, sugiriendo cambio de tendencia o consolidación. Y el precio estaba ahí, a punto de dar una señal técnica de venta, cerrar bajo la EMA 9, una media muy de corto plazo. O sea, varias señales apuntando a debilidad inminente. Sí, y además se veía una compresión del rango. Máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más altos. Como un resorte que se comprime antes de saltar. Que suele anticipar una ruptura, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Justo. De hecho, detectaron la primera señal de swing negativo, o sea, un giro a la baja relevante, desde agosto de ese año, 2025. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Para complicarlo tanto. Siempre.
Había un soporte técnico importante en el gráfico diario, la EMA 50 diaria, que seguía fuerte, seguía subiendo y aguantando el precio. Entonces, no todo era negativo. Esa EMA 50 diaria funcionaba como un colchón todavía. Correcto, era un contrapeso importante a esas señales de debilidad más de corto plazo que veíamos. Añadía complejidad al panorama. Entonces, resumiendo un poco esta encrucijada, tenemos al Dow en máximos, sí, pero con un análisis técnico humano que ve debilidad reciente, señales de alerta. Ujú. Que contradice a un algoritmo súper optimista. Y todo esto bajo esta niebla de la falta de datos oficiales por el cierre del gobierno. Y no olvidemos, para ser justos, que también salieron reportes de ganancias de los bancos, y fueron positivos. Otro factor más en la mezcla. ¿Cierto? Los bancos tirando para arriba. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le haces caso en un momento así, con tantas señales cruzadas? Esa es la cuestión clave, ¿no? El Dow a mediados de octubre de 2025 estaba realmente en una encrucijada. Señales mixtas por todos lados. Récords históricos versus alertas técnicas y económicas. La lectura humana contra la máquina. Exacto. Y la incertidumbre general por la falta de datos. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál sería la reflexión final para quienes nos escuchan? Pues yo creo que esto plantea una pregunta importante. En momentos así, cuando los datos oficiales faltan y los indicadores principales, o incluso los algoritmos, te dan señales contradictorias, ¿a dónde buscas claridad? Buena pregunta. Más sutiles del propio mercado, cambios en el volumen, por ejemplo, o cómo rota el dinero entre distintos sectores. Ver dónde se está moviendo el dinero inteligente. Podría ser. O incluso fijarse en cómo reacciona el precio a noticias que parecen menores, ¿sabes? Detalles pequeños. Entiendo. ¿Cómo buscar las señales en el ruido? Algo así. Podrían ser esas pistas más finas las que realmente te digan si las advertencias de fondo, esas que veíamos en la soja, en los autos, están a punto de pesar más que el optimismo que se ve en la superficie. Interesante. Una perspectiva distinta para navegar la incertidumbre. Definitivamente, algo que vale la pena seguir observando de cerca en situaciones parecidas.